buenas tardes, amados radioescuchas. Reciban bendiciones de lo alto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día de mucha bendición, de mucho regocijo, amparados no en las circunstancias, ¿verdad?, temporales, momentáneas, visuales que estamos percibiendo con nuestros sentidos, sino basados en el poder de la fe sobrenatural de la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4, 17 al 18, de que nosotros debemos de tener cimentada nuestra fe, no en las circunstancias adversas, porque son leves, son temporales, pero dice que van produciendo en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, no mirando nosotros, por lo tanto, las cosas que se ven porque son temporales, son perecederas, mas las cosas que no se ven, las cosas invisibles del reino de Dios, de la poderosa palabra del Señor, permanecen para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Está con ustedes la hermana Mirna Castillo, embajadora del reino de los cielos, ¿verdad?, por el poder plenipotenciario de la palabra de Dios y por promesa bíblica de 2 de Corintios 5:20. Dice que somos los hijos de Dios, embajadores del reino de Dios. Es como que Dios dice rogarse a través de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Así es, amado hermano. Bueno, vamos a orar, no podemos hacer nada. Padre, vengo delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, para darte gracias, precioso Jesús, por todas tus bendiciones sobrenaturales con las que ya nos has bendecido en los lugares celestiales en Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, muévete a lo largo y a lo ancho de Nicaragua, en la ciudad de Masaya, Padre Santo, hasta donde la unción de tu Espíritu Santo llegue a través de la onda herciana y las ondas satelitales, a través de las redes sociales. La unción de tu Espíritu Santo sea rompiendo yugos de opresión de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque en este día Dios me ha puesto sobre reinos y sobre naciones para arrancar, para arruinar, derribar y destruir el reino de las tinieblas y para plantar, para edificar el reino de Dios en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, vengo declarando y profetizando cielos abiertos sobre Nicaragua. Milagros poderosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Por favor, amados radioescuchas, personas que nos están viendo a través de las redes sociales, como estoy en vivo, ¿verdad? Discúlpenme, no puedo recibir ninguna llamada al aire, por favor. Después podemos hablar. Gracias, sí, ¿verdad? Por reportar su sintonía. Gracias por ese amor filial en Cristo. Gracias por la confianza que nos tienen, ¿verdad? De que están escuchando la poderosa palabra del Señor, para edificación de su vida espiritual, para bendición. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, amados hermanos, prosiguiendo en serie, ¿verdad?, la impartición de la enseñanza bíblica que estábamos ahora, pues vamos a predicar sobre la inspiración de la Biblia, ¿verdad? El sábado pasado estábamos enseñando sobre el origen etimológico de la Biblia, ¿verdad? Cómo está clasificada en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Sus 66 libros divinamente inspirados por el Espíritu Santo. Hablábamos un poco sobre los atributos de la palabra de Dios, ¿verdad? Su perfección, su infalibilidad, su eterna vigencia y aplicación y la importancia de la palabra de Dios en la vida de todo ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora pues nos vamos a centrar en el tema medular sobre la inspiración de la Biblia. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, amados hermanos, debemos recordar el hecho de que es la palabra de Dios, ¿verdad? El único libro inscrito por inspiración del Espíritu Santo. Es lo que en el original hebreo se le llama el neuma.
¿verdad? Esto significa que la palabra de Dios fue soplada, fue respirada por el Espíritu Santo y que fue guiada, ¿verdad? Y ordenada que fuese escrita a los profetas de Dios, ¿verdad? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fueron clasificados en profetas menores y en profetas mayores, ¿verdad? No porque los profetas mayores tuvieran mayor relevancia o mayor nivel espiritual ante Dios, sino que se debe a la extensión del contenido, ¿verdad?, de los libros proféticos, de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Al mismo tiempo debemos acordarnos de que no hubo un elemento humano en su escritura. El Espíritu Santo la inspiró y las manos humanas la escribieron. Y te lo voy a demostrar esta verdad bíblica con 2 de Pedro 1:20 al 21, donde dice que la palabra de Dios nunca ha sido de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, ¿verdad?, escribiesen por inspiración del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo les dio. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Mi espíritu se alegra en el Dios de mi salvación. Amén. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Estamos buscando la poderosa palabra del Señor. Ya la encontramos. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí te estoy demostrando bíblicamente de que la palabra de Dios es santa, es justa, es perfecta, es eterna, ¿verdad? Tiene vigencia por la eternidad, porque dice Isaías 40, habla de que sobre la permanencia, sobre la vigencia eterna de la palabra de Dios, cuando dice: sécase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Dice Isaías 47 al 8: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué poderosa escritura, qué poderosa revelación, ¿verdad? Nos inspira. Porque en medio de un mundo de caos, de maldad, de pecado, de malas noticias, ¿verdad?, de crisis que hay a nivel del mundo, ya sea crisis social, crisis política, crisis económica, ¿verdad?, crisis cultural. Aún en todo eso, ¿verdad?, el poder sobrenatural de la palabra de Dios está por encima de cualquier crisis. Amén. Aleluya, porque creemos en un Dios que da vida a los muertos, como le creyó el padre Abraham a nuestro Dios, y llama las cosas que no son como si fuesen. Es por eso, amados hermanos, que no importa las circunstancias adversas que estemos atravesando ustedes y yo, ¿verdad? Puede ser de orden familiar, de orden matrimonial, de orden emocional, de orden laboral, profesional, comercial, de orden financiero, o alguien puede estar atravesando una mala noticia de un diagnóstico médico grave, de un cáncer.
quiero que sepan, amados hermanos, que en Cristo tenemos esperanza. En Cristo y en la palabra de Dios tenemos esperanza. Porque como dice Isaías 47, ustedes y yo, ¿verdad? Tenemos un carácter transitorio, nuestra vida por esta tierra. Somos peregrinos, somos seres humanos, ¿verdad? Que somos sujetos a pasiones humanas, somos personas, ¿verdad? Que podemos fallar, que en un momento dado de nuestra vida podemos flaquear ante las circunstancias adversas. Pero siempre y cuando usted y yo pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, como lo declara Hebreos 12:2, ¿verdad? Y siempre y cuando la Biblia, ¿verdad? Y de bendición es allí, amados hermanos, donde nosotros vamos a encontrar en la palabra de Jesús. Amén. Por favor, amados hermanos, ¿verdad? Que no interrumpan, por favor, la transmisión en vivo, porque me interrumpe, me pone nerviosa, por favor. Estoy ante un pueblo, ¿verdad? Grande, ante una audiencia grande, por favor. No me llamen cuando esté en vivo, llámenme después. Dios les bendiga. Disculpen, hermanos amados, ¿verdad? Vamos a proseguir con la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. La palabra inspiración representa la acción de soplar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Dios con la palabra del Señor. En Génesis, en el libro de Job, ¿verdad? 32:8, así lo establece la poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Qué precioso este pasaje, amados hermanos, que el mismo Dios, ¿verdad?, haya soplado a través de su Santo Espíritu de adentro hacia afuera, ¿verdad?, con ese hálito divino santo sobre su poderosa palabra para que fuera perfecta, ¿verdad?, y para que fuera esa lámpara que alumbra nuestro caminar, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. Por ese soplo del Omnipotente que el Espíritu Santo sopló sobre su poderosa palabra y sobre nosotros, es que nosotros podemos entender, ¿verdad?, que Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento espiritual para que podamos discernir la palabra espiritualmente. Porque recordemos que el apóstol Pablo en las epístolas a los Corintios dijo que las personas que no han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que no han confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad?, tienen entenebrecida la mente, ¿verdad? Y su corazón, ¿verdad?, está un poco endurecido para entender la palabra de Dios. Pero cuando la persona ha rendido su corazón a Jesucristo y ha hecho esta proclamación de fe, ¿verdad?, con su boca, como lo declara Romanos 10:9-10, el Espíritu Santo, ¿verdad?, entró a morar en su corazón por ese soplo del Omnipotente, ¿verdad? Y es por eso que podemos entender la palabra de Dios y discernir espiritualmente lo que Dios está hablando a nuestra vida a través de su palabra. Gloria a Dios. Por eso dice que lo espiritual se debe discernir espiritualmente y lo carnal se discierne carnalmente. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo también 3:16 al 17 nos habla sobre la inspiración de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y dice, toda la escritura, ¿verdad?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que está vigente y que fue respirada, soplada por Dios, divinamente inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Estamos, ¿verdad?, escudriñando lo que es la inspiración de la Biblia, y este pasaje también
nos está manifestando el propósito de las Sagradas Escrituras. Reciban bendiciones, saludos en el amor de Cristo, a todos los amados radioescuchas y a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Los bendigo, los amo a todos en el amor de nuestro Señor Jesús. Que la comunión con el Espíritu Santo, la bendición del Padre Celestial esté reposando sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La frase inspiración por Dios ha sido traducida de lleno del aliento de Dios. Gloria a Dios. Juan 6:63, ¿verdad? Demuestra esta afirmación bíblica. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 6:63. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. El poder de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, por eso es el libro supremo, es el libro mayor, es el libro de los libros. Porque ningún libro de historia, de política, de religión, ningún libro, ¿verdad?, de derecho, de filosofía, jamás podrá tener el poder sobrenatural de ser espíritu y de ser vida. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, para la persona que la cree por la fe, se cumple. Amén. Todas las promesas de Dios, declara 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo y en Él son amén. Gloria a Dios. Dios mismo le impregna el sello de la infalibilidad y de la perfección, ¿verdad?, y de su vigencia eterna por el hecho de que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad?, cortante, que penetra, ¿verdad?, hasta lo profundo de nuestros tuétanos, de nuestras coyunturas, que discierne, dice, ¿verdad?, las verdaderas intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Y tiene la maravillosa virtud y la maravilloso poder de que siempre se cumplen las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en contraste, como es el carácter eterno, inmutable de nuestro Dios, que sea todo hombre, dice, mentiroso, ¿verdad? Pero dice que la palabra de nuestro Dios es veraz y es eficaz, es decir, que siempre se cumple. Amén. Gloria a Dios. Los dichos de la boca de Dios, que son soplados y respirados por Él a través de su poderosa palabra, son dignos de confianza, amados hermanos. La inspiración que reclama la Biblia para sí es el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándolo así para recibir y comunicar el mensaje divino, ¿verdad? Gloria a Dios. La obra del Espíritu de Dios en los hombres fue lo que hizo capaces de recibir y comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error. ¿Ves? Es lo que les estaba diciendo en un inicio, ¿verdad? Que los atributos de la palabra de Dios, uno de ellos por la perfección, porque fue soplada por el Espíritu Santo, es que es inerrante, quiere decir que no tiene errores. Pero esto está contrarrestando, ¿verdad?, una postura blasfema, hereje, ¿verdad?, herética, de que hay hombres que no tienen temor de Dios ni conocimiento de la palabra de Dios, que dice que como fue escrita por hombres, dice que tiene errores. Pero yo ya te he logrado demostrar con la Sagrada Escritura de que no es así, que verdaderamente la palabra de Dios, dice 2 de Pedro 1:20 al 21, no es nunca de interpretación privada, no fue escrita por voluntad de los hombres, sino que fue escrita, soplada, respirada y ordenada para ser escrita por los santos profetas de Dios, ¿verdad? Que quienes
¿verdad? Hablaron conforme a lo que el Espíritu Santo les estaba guiando. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La obra del Espíritu de Dios en los hombres fue lo que los hizo capaces de recibir y comunicar estas verdades bíblicas sin posibilidad de error. Gracias a la inspiración de la Biblia, el hombre inspirado, ¿verdad? Es decir, los escritores sagrados, dice, era inefable, ¿verdad? Infalible para hablar o escribir lo que el Espíritu Santo les daba para expresar las verdades bíblicas anteriormente conocidas o no. Esta inspiración divina lleva al libro más allá del conocimiento o del poder humano y le da a la Biblia una autoridad que no tiene ningún otro libro. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra creencia en la inspiración plena de la Biblia es el principio básico de nuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pedirle a nuestra locutora que nos ponga de fondo una alabanza poderosa que te va a ministrar tu espíritu, que habla sobre los atributos de la palabra de Dios. Gloria a Dios, basada en el Salmo 19. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, medítala, escudriñala. Esa alabanza es para ti, un regalo del cielo, una delicia a tu oído espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pues quiero narrarles, ¿verdad?, una anécdota de la vida real que sucedió, ¿verdad? Dice que un señor que era terrateniente, ¿verdad?, que tenía muchas propiedades, tierras, ¿verdad? Él llegó un momento que se enfermó, ¿verdad? Pero no tenía heredero, no tenía hijo, ¿verdad?, de su propia sangre a la que le pudiera traspasar esa herencia. Entonces sucedió que él tenía muchos siervos, ¿verdad?, que trabajaban para él. Eran muy fieles, ¿verdad? Lo cuidaban, lo trataban bien. Entonces él no quería hacer acepción de personas en dejarle su herencia a una sola persona. Entonces, como él era cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo del agua y el espíritu, y su palabra de Dios era su delicia, entonces él decidió dejar un testamento, dejar una herencia, a donde él decía que ¿verdad?, de que sus trabajadores decidieran en igualdad de condiciones, de oportunidades, que escogieran entre la Biblia o una cantidad de dinero que él les dejaba en herencia. Pues entre todos ellos, ¿verdad?, se comentaron, se alegraron, pero casi todos decidieron que mejor iban a recibir la parte financiera de la herencia. Muchos de ellos dijeron de que para qué querían una Biblia. Qué triste, ¿verdad? Desconociendo la utilidad y el poder sobrenatural de la palabra de Dios, dice que no tenían tiempo para leer la Biblia, que tenían mucho trabajo en su casa, en su familia, con su esposo, con sus hijos, y que no les daba tiempo para leer la Biblia, que mejor preferían el dinero. Mire qué clase de error, ¿verdad? Desconociendo del poder de la palabra de Dios. Qué pobreza espiritual, ¿verdad?, pensar así, ¿verdad? Entonces, pero hubo un hombre que tuvo sabiduría de lo alto, que tuvo temor de Dios, y él decidió que mejor la palabra de Dios, y fue el único heredero universal de todos los bienes. ¿Y cuál fue la sorpresa de este varón? Que cuando abrió la Biblia, había una herencia económica 10 veces más el valor de lo que le dejó a todos los otros trabajadores. Mire que Dios premia, amados hermanos, la fe y la obediencia a su palabra. Por eso que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en primer lugar que Dios es un Dios real, ¿verdad? Y que es galardonador, recompensador de los que le buscamos. Y no solo eso, amados hermanos, ¿verdad? En ese testamento
En ese testamento cerrado también había una porción de las Sagradas Escrituras que te la quiero leer, que es la que contiene la mayor riqueza de los atributos de la palabra del Señor. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Qué poderosa palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a ilustrar un poco, amados hermanos, sobre el canon de la Sagrada Escritura. La palabra canon se deriva del original griego que significa caña de medir o regla. La usa la Iglesia cristiana en el sentido de la regla, el estatuto del reglamento, de lo que cree, especialmente en cuanto a los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados por la Iglesia Universal, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia divinamente inspirados. Cabe aclarar, hermanos amados, que la Iglesia tradicional católica tiene una serie de libros apócrifos, ¿verdad? Que no son inspirados por el Espíritu Santo, que son que tienen un contenido nada más histórico, cultural y literario, ¿verdad? No se deben de acatar como que fueran la máxima autoridad de la palabra de Dios, que está contenida en los 66 libros divinamente inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. La palabra esa se halla en 3 pasajes del Nuevo Testamento. En Gálatas 6:16, ahí sale la palabra regla, ¿verdad? Gloria a Dios. Gálatas 6:16. Aleluya. Amamos la palabra de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Para mí es mi delicia. Para mí es lo principal, ¿verdad? En mi vida. Puede ser que mi mundo se me esté desmoronando, pero cuando yo leo la palabra de Dios es como que vuelvo a vivir. Tiene un poder sobrenatural la palabra de Dios para resucitar a cualquier muerto espiritual y a cualquier muerto físico también. Y el mismo Abraham, ¿verdad? Así lo declaró, que creemos en un Dios que es real, que es todopoderoso, ¿verdad? Y que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen, por la fe. Gloria a Dios. Gálatas 6:16, aleluya. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla, ¿ves? Canon, regla de la palabra de Dios, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Yo te voy fundamentando cada afirmación de la palabra de Dios para que tú veas que no es palabra humana la que te estoy enseñando, es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 3:16. Eso es a diferencia de los sectarios, amados hermanos, que no tienen fundamento bíblico. Ellos te hablan palabra humana y te la quieren torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Como mandamientos de Dios, pero son dogmas de hombres, son filosofías vanas, son filosofías huecas que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Dice Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, dice, ¿verdad? De la palabra de Dios, sintamos una misma cosa. Gloria a Dios. Segunda de Corintios
10:13. Gloria a Dios, aleluya. Es muy amplio, ¿verdad? El fundamento bíblico sobre el canon de la Sagrada Escritura. Segunda de Corintios 10:13 al 17. Dice la poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Siendo, dice, uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, dice, pues todos participamos de un mismo pan. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios, ¿verdad? Es ese pan de vida eterna. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesús dijo, el que come su palabra, ¿verdad? Come de su cuerpo y come de su sangre, y tendremos en Cristo, en la palabra de Dios, vida eterna. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 10, del 13 al 17. Gloria a Dios. Pero nosotros, dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, ¿verdad? Al canon de las Sagradas Escrituras que te estoy enseñando en esta tarde, que Dios nos ha dado, dice, por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla de la palabra de Dios, ¿verdad? Lógicamente. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesucristo. Amados hermanos, pues yo estoy a la orden de ustedes. Si usted está batallando con alguna prueba de parte de Dios, alguna tribulación, enfermedad, alguna necesidad financiera, de trabajo, amados hermanos, pues ustedes me pueden llamar. El número de mi WhatsApp es 505, ¿verdad? Ese es el código de Nicaragua para que ustedes, los que están en otro país, ¿verdad?, puedan comunicarse conmigo. 505 76 34 57 004. Y yo también siempre les hago llegar esta misma prédica por Messenger, ¿verdad? Es únicamente yo estoy disponible en términos espirituales de la palabra de Dios para dar una consejería pastoral bíblica y oración, no con otros fines. Por favor, deben de guardar respeto, ¿verdad?, como es y sierva de Dios. El hecho que uno les acepte las solicitudes de amistad no significa que uno ande buscando novio, ¿verdad? Yo en realidad estoy en las redes sociales para predicar la palabra de Dios, para servirle a Jesucristo, ¿verdad? Yo le oré a Dios por esto, no con otro fin, ¿verdad? Es bueno aclarar esto, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Yo ya estoy enamorada de mi Jesucristo. Él es mi esposo divino, celestial. No hay nadie como Él, ¿verdad? Amén. Y Él me sabrá dar mi esposo en el tiempo oportuno, ¿verdad? A la persona correcta. Gloria a Dios, aleluya. Pero agradezco, ¿verdad?, su amistad, ¿verdad? Agradezco su amistad. Muchas gracias por los saludos, por las bendiciones, ¿verdad? A veces no tengo tiempo para contestarles a todos, pero siempre y cuando ustedes respeten eso y se basen a lo espiritual, pues yo tendré un tiempo para ustedes, para la palabra de Dios, para oración, para consejería bíblica. Fue Anastasio de Alejandría alrededor del año 300 después de Cristo el que primero se aplicó
la palabra canon a la lista de los libros inspirados que componen la Biblia. Una cosa muy importante es que siempre nos acordemos de la obra continua del Espíritu Santo de Dios. Él no solo inspiró a los escritores de los libros de la Biblia, sino que también, ¿verdad?, guió a los que compusieron el canon. ¿Qué es el canon? Es la regla, ¿verdad?, que rige la palabra de Dios, donde los 66 libros divinamente inspirados, ¿verdad?, vinieron a ser una compilación, una recopilación, ¿verdad?, de esos libros que fueron escritos. Muchos de ellos fueron hallados en papiro, ¿verdad?, en rollos de pergamino, ya sea de tela o de piel de animales, ¿verdad? Y otros papiros los hallaron fundidos sobre roca, ¿verdad? En la cueva del Mar Muerto, ¿verdad? Entonces se vinieron unificando, ¿verdad? A esta recopilación de los 66 libros divinamente inspirados se vino ordenando, ¿verdad?, por orden cronológico, ¿verdad? Por su contenido histórico, por su contenido, ¿verdad?, poético, mucho como el libro de Cantar de los Cantares, por su contenido profético, ¿verdad?, como es el caso de los libros de los profetas mayores y los profetas menores del Antiguo Testamento, ¿verdad? También es el Pentateuco, ¿verdad?, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de que fueron, ¿verdad?, como un código, ¿verdad?, de leyes, ¿verdad?, que opera en una nación, la Constitución Política de Nicaragua, por ejemplo, o de tu país, de Costa Rica, de Panamá, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que está compuesta, ¿verdad?, por una serie de principios, ¿verdad?, de cuestiones preliminares, ¿verdad?, de capítulos, ¿verdad? Asimismo, la palabra de Dios, ¿verdad?, como les decía yo en un inicio, no estaba, ¿verdad?, dividida en capítulos y en versículos, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, era un solo pergamino, ¿verdad? Pero fueron exégetas, estudiosos de la palabra de Dios, ¿verdad?, que vinieron haciendo estas clasificaciones en capítulos y en versículos de la palabra del Señor. Gloria a Dios, pero eso es cuestión solo de forma, ¿verdad? Esto sirvió para ordenar el canon de las Sagradas Escrituras, pero su contenido no fue alterado, ¿verdad?, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, bueno, él no solo inspiró a los escritores de los libros de la Biblia, sino que también guió a los que compusieron el canon y lo concluyeron, ¿ves? No lo dejaron a medias, del Génesis hasta el Apocalipsis. Esdras, dice, el dirigente de la segunda, ¿verdad?, sección, ¿verdad?, de la vuelta del cautiverio, no solo era sacerdote, sino que también fue un hábil escriba de las Sagradas Escrituras y fundó el gremio de los escribas, reconocidos entre los judíos como abogados, maestros, jueces, escritores y copistas de las Sagradas Escrituras hasta el tiempo de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un texto de referencia, Esdras 7:6. Gloria a Dios. Pero antes, amados hermanos, yo quiero darte la oportunidad, ¿verdad?, de que tengas a Cristo en tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:8 al 11. Cerca de ti está la palabra de Dios, en tu mente y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si ustedes creen, amados hermanos, que Cristo murió por sus pecados y resucitó, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia,
mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Si ese fuera el anhelo de tu corazón, yo te voy a pedir ahí donde te encuentras que hagas conmigo una oración bíblica de la salvación, ¿verdad? Que te va a ubicar en un plano celestial divino como un hijo de Dios, y que aún bíblica y legalmente te va a dar el derecho, la potestad de ser un hijo de Dios, un heredero y un coheredero con Cristo de todas las riquezas celestiales que Dios tiene para sus hijos. Amén. Dice, entonces yo te pido que repitas ahí conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido perdón por todos mis pecados que haya cometido hasta este momento, consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente. Clamo perdón en tu preciosa sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, dice tu palabra: el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, la verdad de Dios no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados ante el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no ante los hombres, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y nunca lo borres hasta que esté contigo, morando y celebrando en la eternidad del reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por darme ese regalo de tu poderosa palabra para mi espíritu, que es espíritu y es vida eterna. En tus mandamientos meditaré y meditaré en tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Estoy a sus órdenes para oración. Saludos en el amor de Cristo, y que la paz de Cristo quede reposando en sus corazones. Adiós. Bendiciones.